Buenas noches amigos y bienvenidos a una nueva edición de Business Night Talks. Estamos aquí en el Hyatt de San Isidro con José Eduardo Castillo, quien es nuestro invitado. José Eduardo es director gerente general de Blanco SAF, vicepresidente de la Universidad UPAL, entre muchas otras cosas. José Eduardo, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Qué gusto tenerte. José Eduardo, cuéntanos un poquito qué hiciste, cómo se formó el José Eduardo que hoy todos conocemos. Wow. En realidad yo creo que es una combinación de muchas cosas, ¿no? O sea, por un lado, ganas de crecer, de desarrollarte, ¿no? Yo siempre he tenido mucha preocupación por qué le dejo a mi familia, eh, cómo hago para que la familia esté bien, que no tenga necesidad, y eso siempre me ha llevado a desarrollar múltiples emprendimientos, ¿no? Yo vengo de una familia dedicada al trabajo, de trabajo. Mi papá es contador de profesión, como también lo soy yo, ¿no? Él trabaja en una institución financiera, realmente llegó a un cargo ejecutivo de alto nivel en base a trabajo y a mucho esfuerzo, y ese es el ejemplo que siempre proyectó con nosotros, ¿no? O sea, dedicación, esfuerzo, cuidado de la familia y sobre todo ganas de siempre salir adelante y ponerse por encima de los problemas. Empecé la carrera de contabilidad en la Universidad de Lima, la terminé en el año 97 y ahí entré a hacer prácticas en el Banco Vice Limitado en esa época. Empecé a trabajar en el Departamento de Operaciones Internacionales, lo que eran cambios de monedas, ¿no? Entendí cómo funcionaba la dinámica esta del tipo de cambio y lo importante que era para un banco la mesa de negociación. Luego pasé a la otra mesa, que es la mesa de dinero, donde los bancos negocian entre sí los famosos préstamos interbancarios y las operaciones de redescuento con el BCR. Yo sentí que avancé mucho ahí en entender el movimiento del flujo del efectivo de un banco, porque a veces uno siempre pues se preocupa de ver cómo funciona la caja de las empresas, pero si a uno se le imagina o viene la primera imagen de dinero, uno piensa en un banco, ¿no? De hecho, cuando un papá siempre viene y le piden plata, dice, oye, yo no soy banco, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte de empezar a trabajar entendiendo cómo se manejaba la caja de un banco. Y luego pasé a la división de banca internacional. En la división de banca internacional tuve la oportunidad de ver dos partes. La parte de manejo de tesorería o de proyectos y productos de inversión y el manejo de banca privada. Para el año 97 ya el Perú se había estabilizado y empezaba la línea de crecimiento que duró 15 años Claro. después, ¿no? ¿Cómo fue esa transición de la estabilización al crecimiento visto desde la banca? Bueno, de hecho el año 97 en el Perú fue bastante complicado porque salíamos de la crisis de los fondos mutuos y en el año 99 también hubo una crisis sistémica bancaria muy fuerte. Y un niño en el medio, además. Bueno, también, ¿no? Entonces, la cartera pesada de los bancos subió, pero estas crisis traen los famosos cambios en los ecosistemas, ¿no? El ecosistema bancario es un ecosistema principalmente empresarial y corporativo. Te acordarás, a principios del año 2000 vino el sector emprendedor, las famosas microfinanzas, donde los empresarios de la microempresa empezaron a tener velocidad de crecimiento gracias a financiamientos de instituciones como mi banco, las cajas, y explotó el boom de las microfinanzas. Yo diría que ese crecimiento que se acompañó ayudó mucho y contribuyó mucho a reducir la pobreza en el país, ¿no? Que se dio con bastante ahínco entre el 2006 y 2011, ¿no? También acompañó mucho el crecimiento de los metales y de los minerales. Claro. El Perú siempre ha tenido crisis rezagadas respecto a los mercados internacionales. Nosotros, por ejemplo, nunca tuvimos una burbuja inmobiliaria dura como la que hubo en Estados Unidos, que prácticamente desestabilizó al país. Siempre han sido mercados más pequeños, más estables y mucho más expuestos a lo que es la variación de los commodities y de los minerales, ¿no? De hecho, la bolsa de Perú es una bolsa minera principalmente, ¿no? Claro. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje en esa etapa de tu vida, ¿no? Estabas recién salido de la universidad, entraste al banco, aprendiste de la mesa, del fondeo, de lo que hay detrás de quien te presta el dinero.
¿Cuál fue tu mayor aprendizaje y cómo eso se, se concatena con el siguiente paso que diste? Aprendí a planificarme en función a lo que quiero y no a lo que tengo. Es que interesante. De hecho, yo tengo, a veces escribo columnas, Ujú. y tengo una de las columnas que se llama Los 10 mandamientos del flujo de caja. Y uno de los principios que siempre, digamos, me gusta profundizar es que las decisiones de inversión y de financiamiento se toman por separado. Si yo hago las cosas en función a cómo las imagino y cómo creo que van a impactar y no en función al dinero que tengo en el bolsillo, la proyección es mucho más grande porque la visión se convierte en un propósito de largo plazo. Entonces, yo siempre aprendí a proyectar en función a lo que quiero y a lo que no necesito. Y esa es una formación que me dio el banco. ¿Por qué? Porque el banco, ¿te imaginas? Yo tenía 21 años. Y cuando paso a la división internacional, el gerente general de esa división internacional me dice, bueno, esta operación es una división de 100 millones de dólares en el año 97 y queremos que para fines del 98 sea de 300 millones de dólares. O sea, no estoy hablando duplicar de 10.000 a 30.000, que de hecho debe ser un esfuerzo, pero de 100 millones a 300 millones, o sea, es un número bastante grosero, ¿no? Es más, era la primera vez que hablaba de tantos millones en ese momento. Entonces hubo que trabajar en función a cuánta era la inversión para llegar a tener los 300 millones. Y qué otros productos necesitaba ofrecer el banco en una canasta integral para poder llegar a ofrecer 300 millones. Bajo una simple lógica. Si yo solo ofrezco en el banco depósitos, la persona que tiene 100.000 dólares conmigo de depósitos debe tener 500.000 dólares entre depósitos en otros bancos, bonos o acciones. Si yo ofrezco todo en una misma entidad, lo que se conoce como el one-stop shopping, esa persona ya no va a valer 100.000 en el banco, va a valer 500.000. Y efectivamente, bajo esa lógica, trajimos productos de inversión, diversificamos el portafolio y pasó lo que en ese momento parecía imposible. La cartera se triplicó. Pese a que venían de una época en la que Súper habían difícil. caído Exactamente. bancas, crisis financieras, ¿y la confianza se perdió en esa época En el Perú, yo creo que la confianza en el Perú nunca se pierde. en los bancos o en el sistema En el financiero? sistema de capitales, probablemente al sector de fondos mutuos le costó mucho salir adelante, Ya, ¿no? Ojo que fue por un tema de valoración, no fue por un tema de riesgo estructural o que las acciones estaban mal. El Perú, yo creo que en el Perú la renta variable es muy difícil de manejar en un segmento retail. El peruano piensa en renta fija o casi fija. Y te voy a poner un ejemplo. Si yo te digo, oye, mira, trabajo en una casa de bolsa, dame tus 100.000 dólares que has retirado de la AFP, pues te retiro temprano, ¿no? Y vamos a hacer un portafolio de inversión. Lo primero que vas a preguntar es, ¿y cuánto me va a dar? Lo normal es que yo te diga, oye, eso depende de los mercados, hay que ver cómo se comportan los índices bursátiles, tal. Sí, 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 pero más o menos cuánto. No sé, pues 10%. Esa no es una renta variable, es una renta casi fija. Porque tú te vas diciendo, al final del año voy a tener 110.000 dólares. ujú, Ni siquiera te puedes a considerar las variables que pueden ocurrir o la pérdida de capital que eventualmente puedes tener. Porque el peruano no está acostumbrado al ahorro de largo plazo. ¿y dirías que es por falta de educación? Tiene que ver mucho la educación financiera, pero también tiene que ver mucho el pensamiento de vivir en un país donde constantemente hay crisis. Ujú, Entonces es muy difícil planificar a largo plazo, de acuerdo. ¿no? O sea, si yo te dijera hoy día, invierte en el Perú a 2 años, probablemente hablaríamos de tasas, de retornos, etcétera, ¿no? Pues te digo, vamos a invertir en Perú a 5 años, tus preocupaciones son mucho mayores porque hay un cambio de gobierno en el medio, ¿no? Y hay muchas cosas que hay que Claro. considerar adicionales a eso. Pero también hay una fuerte idiosincrasia emprendedora, ¿no? Entonces la gente ve, lo pongo o tengo la oportunidad de hacer este negocio o este otro Dependiendo de los negocio. volúmenes. Ujú, Y, es, y en efecto, hay mucho emprendedurismo en el Perú, pero recordemos también que por ratios
el 80 o 90% de las empresas emprendedoras en los primeros 3 años fracasan, lo cual también demuestra que es un pensamiento cortoplacista, Ujú. porque a veces fracasan, ¿por qué? Porque faltó capital de trabajo. Y la dificultad que tiene el peruano de asociarse es muy grande. En Estados Unidos quiebra un banco y a los 2 días ya otro banco lo compró. Credit Suisse quebró y en 15 días ya estaba vendido al UBS, con financiamiento del Estado encima. Claro. Acá en el Perú tenemos una facilidad para que las empresas se caigan increíble. Y eso, digo, es una barrera adicional para Por que crezca el supuesto, mercado de valores. sí, sí. Bueno, esa, y también yo creo que el mercado de valores no se termina de impulsar casualmente porque no hay un espíritu de entrada al mercado en la pequeña y mediana empresa. Mm. El mercado alternativo de valores es un mercado de deuda, porque lo que hacen es ¿Sí? financiar papeles de deuda a corto plazo. O sea, ¿cómo le puedo pedir a la gente que piense en una inversión a 3 años si creo que no hay un papel a 3 años en el MAF? Claro. Todos son creo que a 12, 18 meses o 12 meses. Ujú. Interesante. ¿Qué siguió en tu ruta profesional después de ser Bueno, banquero? este, hice banca internacional, estuve en las Islas Caimán administrando un banco que de 300 pasó a 500 millones. ¿Físicamente estabas o el banco Iba y estaba en venía, papel? iba y venía. Pero sí estaba, digamos, 3 semanas allá, 2 semanas acá, Ujú. porque había que manejar. Trabajábamos esto en partner con el Royal Bank of Canada. Ya. Fue una experiencia súper buena porque aproveché de aprender mucho de dos tipos de negocios, ¿no? La planificación financiera personal, por un lado, y lo que son las estrategias de protección de activos, ¿no? Eh, Regresé al banco, ya el banco se había fusionado con el Banco de Lima y me nombraron gerente de operaciones, sistemas y contabilidad de la sociedad titulizadora. En ese momento el banco Vice, para vender, se había creado unos patrimonios en fideicomiso con el aval del Estado peruano y que sumaban 1.100 millones de dólares. Entonces había que administrarlos, había que aprender a desarrollar estrategias de recuperación. Y creo que ahí tuve una oportunidad valiosísima de aprender cómo es que se estructuran las deudas, cuáles son los errores en las estructuraciones, que se deben tomar como garantías y sobre todo cómo establecer estrategias de recuperación, porque finalmente todo lo que se hizo en esa banca terminó generando grandes utilidades para Scotiabank cuando terminó comprando el banco en el boom de la economía peruana entre el 2006 y 2011. Muchas empresas se reactivaron. Exactamente, y no por un reactiva precisamente, sino por buenas estrategias de refinanciamiento y reestructuración. Claro. Y un ciclo positivo también, ¿no? Exacto. Luego ya salí del banco, Estuviste en Scotia también, no llegué a Scotia, no llegaste. lo vi de lejos. Este, Pasé a hacer consultoría independiente, regresé a mis raíces, quería hacer algo de contabilidad. ¿Ya? Abrí una empresa de outsourcing contable que llegó a tener como 200 o 300 millones de dólares de activos bajo responsabilidad contable, nada mal, y que fue buscando financiamientos, que fue buscando operaciones. Y bueno, terminamos haciendo cosas también de fondos de inversión, ¿no? Algunas emisiones. Luego salí de eso, ¿no? Hice un par de operaciones que me fueron muy mal. porque- y yo sí creo que en la vida no, o sea, tiene que irte mal para que realmente tomes conciencia de hasta dónde has llegado y a dónde tienes que ir, ¿no? Eh, ¿Podrías compartirnos un poquito de sí, qué fue sí. mal? No, Porque usualmente me gusta hacer estas ujú. preguntas, ¿no? Porque al final creo y coincido contigo que todos aprendemos mucho más de nuestros errores, ¿no? Y cuando los cuentas, tal vez le estamos ahorrando un error a alguien. Sí, sí. Se equivocarán de otra manera, pero, Voy a pero no en empezar, esto. voy a empezar diciéndote algo. Primera lección. Cuando las cosas parecen ser demasiado buenas para ser verdad, por lo general lo son. En el año 2012 me ofrecieron una sociedad buenísima con un grupo internacional gigantesco. Tenía 35 años. Me sentía rey del mundo. Y en el 2013
me licúan, me sacan, me botan y me quitan absolutamente todo por un tecnicismo dentro de la operación. Sin entrar en mucho detalle, ¿no? Me quedé en la calle sin empresa, sin clientes, ¿no? Sin plata y tuve que empezar de nuevo. Y esa operación me costó procesos judiciales que tuve que afrontar y ganar, ¿no? Pero ¿cómo es la vida, no? Este, lo primero que en ese momento sientes es que si te sentías pues volando como un gavilán, de la noche a la mañana te conviertes en una oruga. Y tienes que volver a empezar. Es más, ni siquiera como oruga, capullo. En el proceso de defenderme, que en temas de encuentros financieros siempre hay mucho de peritajes, que son contables, descubrí que yo podía hacer los temas de pericias contables. Y a mis peritos que contrataba, digamos, para pagarles menos, yo me ponía a trabajar con ellos y preparaba mis documentaciones y mis sustentaciones. Y una vez que gané, convertí mi desgracia en un negocio y me reactivé empezando a hacer peritajes para desbalances patrimoniales en el 2016. Pasé de facturar cero a volver a facturar millones de dólares en estudios de peritaje. Y así, digamos, eh, trabajando nuevamente en consultoría, volví a llegar a la parte de negocios familiares. Empecé a asesorar negocios familiares, empecé a ver operaciones, digamos, de conflictos, donde Transición familiar, de transición, no, primera a segunda o, o generación. compras y ventas hostiles, Ok. ¿no? Volví al tema de valoración de empresas y en el año 2018 me llega la invitación para ser presidente de una universidad de 100.000 estudiantes, ¿no? Que ya había sido denegada en un proceso de licenciamiento y que, bueno, tenía que, digamos, ver si lograba el repechaje. ¿Y cómo te, porque no te llegan, ¿no? No es generación No, no espontánea? me llega. Cómo fue el vínculo? Me pidieron que inicialmente haga un marco de negociación en una disputa entre socios. ¿Ya? Terminé de hacer el marco y me hicieron la oferta y la acepté. Mm. Y regresé al mundo, digamos, universitario, eh, aprendiendo lo que es el negocio de propósito. Y eso es bien interesante porque yo toda mi vida había estado en la banca de inversión, en el tema financiero. Tuve años muy buenos, tuve un par de años malos, pero en general creo que mi carrera me fue bien. Pero nunca había visto el impacto social de una estructuración financiera hasta esa vez. La educación ciertamente es un negocio, pero es un negocio cuyo propósito es transformar vidas. Tú no sabes si la persona que se forma en tu casa de estudios puede ser un futuro Einstein, un futuro Steve Jobs, un futuro no sé, cualquiera. Creador de Uber, un creador de Waze Un presidente de la o un República. presidente de la República. Entonces el compromiso que tomas es súper grande, ¿no? Y eso me apasionó. Y me metí tanto en el tema de la educación que empecé a buscar la forma de hacerla más eficiente, más ágil y sobre todo construir un propósito distinto, que era democratizarla utilizando la tecnología. El proyecto me salió bien, pero lamentablemente la universidad no le dio a la universidad para licenciar. Salí de eso, ya estaba en el 2020 y estando en la playa, descansando, porque han sido 18 meses que estuve en este cargo bastante agotador, ¿no? Digo, no, me quiero quedar en el negocio educativo, me quiero quedar en el sector. Y creé una app que se llama Estudia P. Ese app lo que hacía era básicamente comparaba las universidades en función a sus pensiones, si era licenciada, si no era licenciada, qué carreras utilizaba, qué carreras ofertaba. Podía mostrarte fotos de los campus para que las personas por internet pudieran ver. Y el objetivo era que tú elegieras una universidad y en base a lo que tú elegías, podías acceder a una pre-virtual, una academia preuniversitaria virtual. Yo sé que eso parece
algo ahora trillado, ¿no? Pero quiero que se pongan un minuto en enero del 2020. Agarré mi proyecto, convoqué a los mejores partners que pude. En ese momento Oracle, el EDF, estuvo Rosetta Stone para el tema de idiomas, eh, Cognos Online, o sea, hubieron muchos, Blackboard, me ayudó a armar digamos, lo que vendría a ser el aula virtual. Estoy hablando nuevamente de enero de 2020. Y en febrero salgo a ofrecerlo a las universidades. Le digo, oye, mira, ustedes tienen academias preuniversitarias con un alto índice de aprobación. Yo voy a crear una academia asincrónica con los mejores profesores que pueda conseguir, digamos, en matemáticas. No estoy hablando de profesores, estoy hablando de profesores del Marcan, de los colegios, de los mejores colegios de Lima, que enseñen esto y que se pueda vender de manera masiva con pastillas de 7 minutos y con líneas y procesos de aprendizajes digitales. La verdad es que el promedio de las universidades se burlaron de mí. Dijeron, oye, yo utilizo la pre para jalar a la gente que venga al campus, que vea dónde va a estudiar, que vayan al buzón de admisión, que se sienten con la persona de admisión, que llenen las cosas y que puedan postular. Tu proyecto no va a funcionar. Bueno, pero como no tenía nada más que hacer, porque en realidad era mi proyecto y tampoco quería que le pinchen el globo de frente, ¿no? Decido lanzarlo y empiezo a contratar a los docentes con la mía para armar mi pre-virtual. Y en marzo el mundo cambia. Es más, estoy seguro que las personas a las que no les caigo deben pensar que yo fui el que creó el COVID, ¿no? para que mi proyecto sea exitoso. Eres parte de la Sí, conspiración china. exactamente. Yo fui el que puso el murciélago, ¿no? Entonces, todo el mundo se queda en ese momento en el mundo educativo diciendo, ahora qué voy a hacer. Y yo tenía el aula, tenía todo creado, pero no tenía la forma de grabar con los docentes. Porque así como ustedes, que hacen un setting profesional en un lugar de primera, que ponen el micrófono para que no se corte, para que no haya ruido ni aire, yo quería hacer una pre diferente. No quería hacer un Zoom con un profesor, con un backing atrás totalmente feo, que no tuviera las herramientas para conectar y a la vez inspirar a los estudiantes. Entonces, mi proyecto se tenía que ver postergado. Y se me ocurre en ese momento decir, oye, si ya tengo el LMS, ¿qué pasaría si empiezo a dar cursos de rápido impacto para recolocación laboral? Porque obviamente, al estar todos confinados, hay un montón de empresas que están Estaban cerrando, claro, cerrando. sacando personal, Exactamente. etcétera. Entonces, a las secretarias les podría enseñar un curso de 3 meses de asistente administrativo para que refuercen sus skills y puedan tratar de reconectar. A los tramitadores, cursos de asistentes legales, ¿no? Cómo hacer tus trámites en la notaría, cómo compaginar el peruano, por ejemplo. Entonces, vuelvo a las universidades y presento ese proyecto. Y les digo, miren, yo pongo la plataforma, pongo a los docentes se quedan con un tercio de lo que se venda, yo me quedo con un tercio y ustedes con un tercio por certificarme el proceso. Para que este curso no diga estudia P, sino diga pues la Universidad X. Y muchas universidades me dijeron, mira, nosotros no tenemos tiempo para eso porque tenemos nuestros propios problemas tratando de resolver cómo llegar al estudiante. Y otras nos dijeron, mira, nos interesa. Y a los 15 días veo que una de las universidades que nos había dicho nos interesa, sacan su propio programa. Y yo los llamo y digo, oye, ¿qué pasó? ¿No? Dicen, es que nos interesó, pero nos dimos cuenta que teníamos aula virtual, que teníamos profesores, teníamos espacio y lo podíamos hacer nosotros solos. Entonces me di cuenta en ese momento que la única forma de realmente salir a competir con la universidad era comprándose una universidad. Y regresé a lo que te dije al principio. Las decisiones de inversión y de financiamiento se toman por separado. Vimos la oportunidad de UPAL, llegamos a negociar un precio. UPAL existía. UPAL existía, nunca había operado, pero ya estaba licenciado. Ya. La compramos por Zoom, porque solamente pudimos ir una sola vez a ver el local, te puedes imaginar con todas las medidas de seguridad en ese momento, ¿no?
Claro. Hicimos el due diligence y el data room todo virtual, llegamos a un precio, eh, los vendedores nos dieron todas las facilidades porque no teníamos el dinero en ese momento, solo teníamos con las justas mis últimos ahorros para poder echarla a andar y operar. Y mis socios con los que había creado EstudiaP, dijimos, bueno, nos metemos acá y ya veremos pues si cobramos sueldo o no, pero echamos a andar la universidad. Es un reconocimiento a todos los socios fundadores de EstudiaP, que creyeron y no se dejaron hacerse de cholitos por las universidades que decían, ah, tomo tu idea y te la robo, ¿no? Y vamos a hacer una universidad diferente, disruptiva, que rete lo convencional, que hable de asumir riesgos, ¿no? De buscar mayores beneficios, que se atreva a ir más allá. Y así creamos el concepto de UPAL, ¿Y ese propósito de dónde vino? de lo que nos había pasado. Interesante. Entonces, creamos eso con un grupo de gente que realmente, la gente de esta UPAL es gente súper enamorada por la educación, fanática, diría yo, por la educación de calidad, ¿no? Y pensando siempre en la mejora continua. Creamos el concepto, tomamos como EstudiaP la UPAL, obviamente la UPAL y EstudiaP juntas, con un LMS y con todo lo que se había hecho, valía mucho más. En 6 meses, en 6 meses, ¿Las fusionaste? las integré. ¿Las integraste Sí, primero? hice EstudiaP Holding de la UPAL. Ya. En 6 meses hicimos que EstudiaP valga 27 veces su valor. Emitimos un bono privado, la sacamos a un family office, nos compraron, pagamos la operación, echamos a andar la UPAL. La UPAL está entrando en su tercer año de operación. La compramos con 2 carreras. Hoy ya tiene 8 programas registrados y queremos terminar el 2024 con 18 programas. ¿Y a nivel de estudiante? Ya tenemos 700 estudiantes registrados, Muy bien. 500 activos más o menos. ¿Online todos? Semipresencial. Semipresencial. Relicenciamos para poder sacar nuestra modificación de licencia, llevarlo a nuestro ambiente presencial y te invito a que entres a la UPAL y veas el ecosistema digital que tiene la UPAL. Para empezar, No, cosas, acepto la invitación desde ya. cosas raras, ¿no? La UPAL no tiene departamento de caja, no tiene departamento de trámite, todo es digital. Las asesorías, las consultorías digitales, todas se certifican, todas generan, digamos, eh, medios de verificación para poder hacer el follow al estudiante. El nivel de satisfacción de la plataforma es de 86%. Y hicimos 3 cosas que creemos que nos llevan en este nuevo orden de cambiar el mundo. Hoy en día la virtualidad es un must, es una obligación en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero ¿cómo puedes dar educación virtual si no aseguras la conectividad? Hicimos una alianza con Telefónica y nos dieron dispositivos móviles que los incorporamos como costo dentro de la pensión del estudiante para llegar a que todos los estudiantes tengan conexión de internet, ¿no? Y lo otro es, una de las cosas que el COVID aceleró es la deslocalización de la oferta laboral, ¿no? Temas laborales. Yo puedo estar acá viviendo acá, pero trabajar en Londres. El único tema que tengo es el cambio horario. Claro. Entonces, no estaba bien seguir preparando a los estudiantes sin tener un aprendizaje intensivo de idioma. Entonces fuimos buscando el aprendizaje en inglés y lo certificamos durante los 5 años. Y el tercero, el journey, la aventura del aprendizaje. Cómo desarrollamos un aprendizaje que sea bacán, que el estudiante se inspire, que vaya a la sede porque quiere, no porque tiene una clase, ¿no? Y sobre eso hemos desarrollado varios conceptos. 2 años más tarde viene Blanco, ¿no? A través de un fondo de inversión que ve la oportunidad de comprar no solamente el UPAL, sino otros vehículos educativos, universidades, escuelas de fuera, tal. Hacemos, digamos, la venta, ¿no? Ellos ponen el capital que se necesitaba para poder seguir creciendo como universidad. Y en ese proceso nos reconectamos con una gran amiga,
¿no? María Luisa Aguirre, la presidenta de Blanco, que era una SAF que ya tenía más de 10 años, manejaba en ese momento 150, 160 millones de dólares. Me dice, oye, ¿por qué no nos volvemos a unir? ¿No? 20 de gerente general de la sociedad administradora y administremos y hagamos más UPALes en otros sectores. Entonces, regresé al mercado de capitales, eh, digamos, cerca de 10 años después. Vendí el proyecto universitario, que ahora está en un fondo de inversión y viene caminando muy bien. Tuve la suerte de quedarme en el directorio para seguir viendo cómo va creciendo. Justo hoy hemos tenido directorio, ¿no? Con gente muy metida en educación. La presidenta del directorio es Carla Olivieri, por ejemplo, que fue rectora de UCAL. Y es rico porque estás en un lugar de constante innovación, ¿no? Y por otro lado, en Blanco, pues tomé el reto de llevar a Blanco a un compromiso de digitalización, ¿no? De tratar de abrir nuevos mercados. Blanco está viendo en estos momentos nuevas líneas de financiamiento para fondos. Ya estamos arriba de los 200 millones de dólares de activos bajo administración. Hemos crecido, ¿no? Sí hemos tenido, digamos, retos muy grandes, como por ejemplo la crisis que hubo en el rompimiento de la cadena de pagos en el primer trimestre del año, que obviamente complicó nuestro fondo de deuda, como ha pasado en todo el mercado, ¿no? O sea, hemos tenido que hacer varias refinanciaciones, pedir a los inversionistas que nos esperen con el pago de sus beneficios para poder nivelar, porque acuérdense que la rentabilidad y la liquidez van por cuentas separadas, y a veces por tratar de cubrir la liquidez, sacrificas la rentabilidad. Entonces los fondos han manejado su rentabilidad, han mantenido sus niveles de rentabilidad, vienen recuperando su liquidez y bueno, en Interesante. eso estamos. Mira, una excelente introducción, larga, detallada, pero que nos deja temas muy interesantes en los que se puede profundizar para beneficio de toda la audiencia, ¿no? Porque detrás de un fascinante qué, la pregunta de fondo es el cómo, ¿no? En tanto éxito, tanto con Estudia PE, cuanto con la universidad y ahora con el fondo, ¿verdad? Hay mucha interacción con otras personas, hay mucha metodología, hay mucha dedicación. ¿Qué nos podrías compartir de ese otro lado, del cómo? Mira, yo creo que el principal cómo es siempre rodearse de personas mejores que uno. Yo siempre pienso que los gerentes que me acompañan, los directores, en los diferentes emprendimientos, son mejores que yo en lo que ellos hacen. Entonces nos complementamos y nos potenciamos, ¿no? Eso es lo primero. Uno no debe pensar de que tiene que traerse personas que van a hacer lo que uno dice, ¿no? Porque casualmente en el pensamiento crítico, en la interacción para solucionar problemas, es donde está esa magia que hace que las cosas sucedan, ¿no? Es lo primero, ¿no? Lo segundo, el propósito y la visión de largo plazo. O sea, yo nunca he tomado un proyecto que no quiera saber en dónde va a terminar. Si tú me preguntas ahorita dónde ves a Blanco en el mercado en los próximos 2 o 3 años, lo veo con un grupo financiero súper sólido, probablemente con experiencias internacionales también reguladas, que pueda cotizar en otros mercados, que pueda acceder al mercado institucional internacional, que traiga recursos al Perú para seguir creciendo las operaciones de financiamiento que buscamos. ¿El equipo que te acompaña tiene mucho tiempo? No, normalmente traigo equipos jóvenes, busco traerme gente, nunca traigo gente por sueldo, Ujú. las traigo por compromiso, por pasión. De hecho, mucha gente se burla diciendo que yo digo que no importa cómo entras, ¿no? Sino cómo sales y cómo terminas, porque a veces en ese camino hay mucha niebla, ¿no? Entonces Ujú. dices, habré hecho bien, habré hecho mal en venir, pero al final uno sabe dónde es el camino y hacia dónde tiene que apuntar, ¿no? ¿Y cómo vinculas el propósito a la ejecución? Es que el propósito es lo que te dicta el camino por donde debes ejecutar. O sea, yo no puedo hacer una universidad, digamos, digital, ¿no? Y estar pues regalando enciclopedias físicas a los estudiantes que van, ¿no? O sea, para empezar, ¿no? Claro, Entonces, ahora, pero el hecho de que sea una universidad digital no quiere decir que no respete los procedimientos
y digamos, la normatividad y reglamentación académica que existe, porque es una institución regulada. Ujú. El hecho que esté en una institución del mercado de valores no quiere decir que yo no pueda generar operaciones que me ayuden a potenciar el mercado de capitales. El mercado de capitales no es prohibitivo para la gente que tiene plata, ni está exclusivamente dedicado a que los millonarios se hagan más millonarios. Al contrario, el mercado de capitales debe promover el ahorro a largo plazo, como entendiendo el ahorro como una nueva alternativa de inversión, no el ahorro bancario. De acuerdo. O sea, el mercado de capitales lo que debe hacer es ayudar a ese microempresario a que se potencie, explicarle los beneficios de una fusión, explicarle los beneficios de un financiamiento estructurado, Ujú. ¿no? Probablemente habrán tamaños, pues, ¿no? Pero hay que empezar a acompañar. Lo que decías de educación financiera es totalmente válido, totalmente válido. No es coincidencia entonces No, que Upal y Blanco, no es coincidencia. De hecho, se vienen cosas buenas, pues. que interesante. Justo seguía con la línea de preguntas, ¿verdad? Porque tanto en la educación cuanto en las alternativas financieras pareciera que hay muchísima competencia y tú estás buscando diferenciarte de tanta oferta, incluso con un propósito trascendente, Ujú. ¿no? ¿Cómo te va en eso? Bueno, es que es difícil que te entiendan. Yo A te estoy veces, entendiendo. no, sí, claro, pero, o sea, conceptualmente suena bonito, pero aterrizarlo es hiper complicado. Por ejemplo, hoy día la directora general de UPAL me comentaba antes del directorio que está pensando hacer una pre, pero en vez de hacer una academia preuniversitaria para que los estudiantes postulen a la universidad, que sea una academia preuniversitaria donde los estudiantes descubran cómo poder interactuar en el mundo de la UPAL. Entonces esa pre va a tener, no sé, pues, Office, Python, Mm, cómo hacer presentaciones de alto impacto, interacción personal, talleres de liderazgo, algo de matemáticas. Pero si tú eres una pre del punto de vista tradicional, claro, aritmética, álgebra, trigonometría, biología, ¿para qué? Ya lo estudiaron 11 años, o sea, en 11 años si no han aprendido eso, no lo van a aprender en 3 meses. Y si lo van a aprender es solamente para ingresar a un examen de universidad. claro. ¿Eso qué genera? Solamente memoria. Ya ni eso, si ChatGPT te Bueno, hace hasta el sí, essay, ¿no? exacto. Entonces, ¿Y cómo toma el mercado eso? vamos a ver, Vamos a verlo, todavía vamos no a ver. sale. Pero es complicado de entender. Imagínate que yo le diga a un papá, oye, quiero que tu hijo venga a hacer outdoors de liderazgo en un campamento en Lurín como parte de su pre. Van a pensar que esta pre es una locura, porque el papá tiene pensado que la pre es que mi hijo se amanezca estudiando, que llore sangre hasta que ingrese a la La universidad. connotación de Claro. universidad que tenemos en el fondo del cerebro Y ahí viene el tema de va cómo quieres cambiando. aprender, ¿no? O sea, lo mismo en el tema del mercado. Mira, yo recuerdo hace, ¿qué habrá sido? Unos 4 o 5 años, haber leído un artículo en The Economist muy interesante en el que cuestionaban cómo el modelo educativo seguía siendo el mismo que hace 100 años cuando el mundo era completamente Ujú. diferente, ¿no? Y ya preveían una revolución educativa que iba a tener como principal detractor aquellos grandes nombres en universidades o sistemas de aprendizaje tradicionales, ¿no? Bueno, ChatGPT que has mencionado es un ejemplo importante, ¿no? Se está prohibiendo en varios países. ¿Por qué? Porque se está tomando como un proceso de plagio y no nos está llevando a pensar cómo debemos ahora enseñar para que eso no nos afecte, sino que al contrario se potencie. Es la información libre a través de la inteligencia artificial. Claro, Es como si hace 20 años hubieran prohibido Google. claro. O sea, no tiene mucho sentido. Bueno, yo recuerdo, obviamente yo ya tengo algunos añitos, ¿no? Tengo 49, pero cuando yo estaba en la universidad y teníamos que investigar, había que ir a la biblioteca y las cosas estaban en microfilm, era un par de años antes de que el internet saliera público y el conocimiento estaba en tener acceso a la información y no en lo que tú pudieras abstraer de eso, Ujú. ¿no? Hoy en día, La claro, información es el alguien, poder. exactamente.
Hoy en día, claro, alguien se burlaría de los que estuvimos en la universidad en los 90 porque Claro. está ahí Pero todo y el desafío es otro, ¿tú ¿no? te acuerdas que en la antigüedad mis abuelos me comentaban que el periódico salía 2 veces al día? Y después salió una vez al día, era el diario, Claro, el ¿no? diario. Y ahora es cada 3 segundos hay una noticia que ya la tienes en internet, ¿no? Y hay otro tema que es súper importante y esto, por ejemplo, tiene que ver también con el mercado de capitales. Hay algo que la gente no se da cuenta al momento de estructurar una operación. Hoy el mercado ha cambiado. El mercado paga por lo que necesita cuando lo necesita. Y la gente está cambiando sus hábitos para aprender a hacer cosas. Uno de los retos más importantes que teníamos en Opal era cómo el docente, que nosotros le llamamos mentor, ¿no? El mentor enseña en el mundo digital si él aprendió en el mundo presencial. Y tú enseñas como aprendiste. Claro. O sea, y ahora imagínate ese problema, en una universidad chiquitita como Opal, y lo llevas pues a la Uni o a la UPN, es un reto tremendo, ¿no? Por eso nosotros decimos que somos el yate en el mundo de los transatlánticos, ¿no? Pues vamos a mover mucho más rápido porque estamos, obviamente, todo lo que hacemos ya lo hacemos sobre esta realidad. Somos una universidad nacida digital. Y yo sí veo los cambios, por ejemplo, entre Upal y Blanco. En Blanco estoy tratando de llevar a la digitalización una SAF que trabaja en función al trato personal. Acá tienes mercado de chicos jóvenes, acá tienes mercado de personas que ya tienen un patrimonio y que no todos pues les interesa estar entrando al WhatsApp y mandando sus pedidos por bandejas. Claro. Por ejemplo, hicimos un gran avance digital en toda la firma de contratos desde el celular. El cliente recibía su contrato en el celular, firmaba desde el celular y le llega a su correo copia en PDF. El 50% de los clientes piden que igual les mandemos el contrato en físico. ¿Y lo firman en físico Sí, también? aunque ya lo firmaron en digital. ¿Cuándo la legislación cambió en Perú para poder hacer firmas digitales? Es todo es todo un tema, es todo un tema, pero si te pones a pensar, ya debemos tener como 4 o 5 años desde el momento en que los bancos te contratan por teléfono, te mandan el documento, compras a través de tu app. O sea, la contratación digital, lo que pasa es que los contratos pueden ser hablados. El problema es cuando tú quieres desconocer un contrato y ahí entras a la literalidad y el abogado te pide que la... Pero hay un montón de mecanismos, la carta notarial, una serie de cosas que te permiten certificar y conocer, ¿no? Pero la digitalización ya está. Es más, ya ni siquiera hablamos de digitalización, hablamos de inteligencia artificial. Los temas deberían ser predictivos. Si yo soy un inversionista, a mí me gustaría, ya no siquiera tendría que conversar con un banquero privado, con un asesor financiero de productos. Debería conversar de estrategias en función de lo que yo necesito. Yo ya no necesito una persona especialista en mercado. Quiero decirle que necesito $3,000 al mes, cuánto debería necesitar y que esta plata me sirva para pagar A, B y C. ¿Y cuál es el apetito de riesgo máximo que tengo y Exactamente. Y dónde puedo sobre eso vivir? sale el producto. ¿Y O qué sea, tan lejos estamos de eso? ya no estamos tan lejos. Ya existen sistemas de planificación financiera personal, pero nuevamente, primero, no debe confiar en ese sistema el cliente, sino el asesor. Estamos en esa fase, en que el asesor lo termine de digerir y masticar. Yo veo que a veces, ¿Estamos a meses? ¿Años? no, un par de años a que par de terminemos. años. Sí, a veces veo hasta con ternura, ¿no? Que sociedades dicen, no estamos democratizando las inversiones en el país. ¿Democratizando? ¿Qué es democratizar? Dándole acceso a todos. O sea, realmente pensamos que todos los clientes tienen el mismo valor. Todavía nos mentimos con eso, de que todos los clientes son iguales. Todos los clientes no son iguales. Lo que tiene que cambiar es la experiencia del cliente para que un cliente chico pueda ser atendido de manera ágil y un cliente grande pueda ser atendido también de forma ágil, pero por otras personas. Y eso lo da la tecnología. Punto. ¿Y eso es segmentación? Eso es segmentación, es tecnología, pero también hay que conocer
Y ahí vienes nuevamente, el propósito. ¿Cuál es tu propósito como, por ejemplo, como sociedad emisora de fondos? Quiero ser una alternativa que brinda soluciones financieras, quiero administrar fondos y punto. ¿Qué le estoy ofreciendo al cliente? Cuando yo tengo diferentes fondos, tengo fondos de inversión público, tengo fondos privados, tengo fondos mutuos, ¿qué le ofrezco al cliente en el mix? ¿Cómo genero ese mix? Yo sí creo que, por ejemplo, las asesorías financieras en el Perú también se deberían regular. La regulación debe ser transversal. Pero al aparato estatal, ¿qué le falta? Tecnología para tener alcance. De acuerdo. Ahora, si todo eso lo filtras a la educación y sigues pensando que la carrera del futuro es ingeniería industrial, economía, administración, Las mismas desde 30 años. tienes que pensar en ciberseguridad, en ciencia de datos, en UX, inteligencia artificial, ¿Y se pueden complementar? por supuesto. Puedes tener una base inicial de ingeniería de sistemas, que puede ser la misma de industrial, y sobre eso generas especialidades. Pero nuevamente, las especialidades son el futuro. Y el futuro está basado en un mundo que antes esperaba. Si yo siempre hago esta pregunta, ¿cuál es el insulto más grande que tenía un niño en el colegio en mi época? Que le mentaran la madre. Por eso te ibas a pelear al final del recreo, a la salida, ¿no? Hoy en día el insulto más grande es que te dejen visto en WhatsApp, ¿no? Entonces, claro, si la gente no aguanta 5 segundos, ¿qué le puedes pedir a un joven que aguante 5 años una carrera? Se va a volver loco. Mira los comerciales de universidades de hace 5 años. Todas mostraban profesionales exitosos en Taiwán, en Hong Kong, que el abogado prominente y tal, el médico. Un niño está viendo, es un chico de 16 años, de 18 años. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para llegar ahí? Ahora, ¿qué venden? La experiencia, el campus, la vida universitaria. Porque es más tangible, porque tienes que acercar los plazos. Lo mismo es en el mercado de capitales. Tienes que acercar al inversionista en sus objetivos de inversión. Ya no puedes pensar solamente en largo plazo, porque la persona come hoy. Y hoy también merece un viaje bonito de vacaciones, y hoy también merece agrandar su casa. Por más que tenga plata, no se trata de consumir su capital, se trata de potenciarlo para que genere eso. Y ahí, en ese momento, los objetivos respecto a los productos de inversión cambian radicalmente. Oye, qué interesante, Eduardo, pero el tiempo nos está Bueno, empezando a quedar apretado y para mí ha sido maravillosa esta conversación donde propósito y tecnología se ponen al servicio de las necesidades de todas las personas. Me parece increíble, te felicito por todo lo que has hecho, te felicito por cómo cuentas la historia, sumamente interesante y te invito a que des unas palabras de cierre a nuestra audiencia con los mensajes que deberían quedarse para ponerlos en práctica. miren, eh, yo no soy nadie para dar consejos en realidad, ¿ya? Pero creo que lo más importante es que uno equivocándose se aprende. Equivocarse en tanto uno descubra la responsabilidad del error, el impacto, genera grandes aprendizajes. Lo segundo es nunca planifiquen en función a lo que tienen. Primero planifiquen a dónde quieren llegar y después descubran lo que necesitan. Rodéense de las mejores personas y no se olviden del propósito y de la visión de largo plazo en todos sus emprendimientos. Celebren cada pequeño éxito, sobre todo los emprendedores, los gerentes generales emprendedores que hacen de todo. Celebren que ya no tienen 0 seguidores en Facebook, ahora tienen 1000 o en Instagram. Llénense de orgullo de las pequeñas cosas porque las va a llenar de, digamos, de ánimo para seguir caminando hacia la meta. Prepárense para estar solos, prepárense para no ser entendidos, pero todo eso va a sumar. Y al final, prepárense para esas grandes satisfacciones que seguramente sus emprendimientos les permitirán. Excelente, Eduardo, qué gran cierre. Señoras y señores, muchísimas gracias nuevamente por su presencia y por acompañarnos en esta edición. Muchas gracias.